Yo me llamo Rodrigo Sainz, llevo aquí, este va a ser el 4º año y nada, me vine aquí a vivir a Madrid para trabajar en lo que yo me dedico, que es ser profesor de circo y artista de circo. Este bloque pertenece al fondo buitre Azora, que es el segundo fondo buitre más grande de España, y lo lleva a través de su inmobiliaria, que se llama Anestar. Es un bloque de protección oficial que fue vendido por el gobierno de Botella en 2011. La gente que en aquel momento, que hay algunos que todavía siguen viviendo aquí, tenían alquiler con derecho a compra, ya estuvieron litigando con ellos porque perdían el derecho a compra. Un día así, como tranquilamente, mi compi de piso nos comenta como en plan, bueno, dentro del próximo año, que eso fue el año pasado, el próximo año nos van a empezar a cobrar más, porque a los 3 años pues, se activan una serie de cláusulas en las cuales pues, de repente te tienen que cobrar más, ¿no? Bueno, la principal, que eso es como va todos los años, no es un incremento al año, sino que es el seguro de impago, que ellos pues, te obligan a pagarles al año un seguro de impago que son unos 400 y 500 euros. Y luego hay otra cláusula que te habla del IBI de la comunidad y entonces ellos lo que te dicen es que los primeros 3 años van a ser gente maja y entonces como que no tienes por qué pagar el IBI de la comunidad. Y después a los 3 años, pues esa cláusula del seguro del IBI de la comunidad se activa y entonces tienes que pagar pues, una media de 150 euros más al mes. Y esto se suma también a que evidentemente ellos se acogen a la subida del IPC. Entonces, claro, vas sumando todo eso y nosotros cuando empezamos a pagar estábamos pagando 750 o 780 y ahora estaríamos pagando unos 1.050 euros. Entonces, claro, en 3 años te han subido 300 euros de alquiler. Otros compañeros que ya venían más tiempo sufriendo esto y ya estaban hablando con el sindicato para organizarse y pues nos llegó un panfleto de una convocatoria a una asamblea de vecinos y ese día pues ya bajamos y ahí ya pues flipamos un poco, porque ahí ya te das cuenta de cómo actúa esta gente y de todas las cosas que hace. Sobre todo, principalmente fue a través del sindicato de inquilinas. Otros vecinos empezaron a hablar con ellos, programaron una asamblea vecinal. En esa primera asamblea pues bajamos bastantes vecinos y ahí empezamos un poco la organización. Y lo primero que hicimos fue hacer una reclamación extrajudicial, pidiéndoles que, pues bueno, los cambios que queríamos hacer, las cláusulas que pensábamos que eran abusivas y que no deberíamos de cumplir o de pagar. Y ahí empezamos a hacer un poco, pues eso, acciones en la prensa, algunas pancartas, puertas a puerta, seguir hablando con los vecinos, ver los problemas de cada uno y este tipo de cosas. Venga. Hola, soy Sara. Soy Alfredo. Isa. Soy Rodrigo. Somos inquilinas de Anestar. O la Zora, una Zora, o como lo queréis llamar, da igual, porque todo es lo mismo. Un fondo buitre que ha cambiado varias veces de nombre para limpiar su imagen. La huelga de alquileres que nosotros empezamos es una huelga parcial en la cual nosotros no dejamos de pagar lo que es el alquiler, sino que lo que hemos dejado de pagar son las cláusulas que consideramos que son abusivas y que no deberíamos de tener que pagar, que son el seguro de impago y el IBI y la comunidad. Después de ver que les mandamos una reclamación extrajudicial, que no nos hace ni caso, que ellos dicen que están haciendo todo bien y conforme a la ley, ahí es cuando decidimos demandarles, hacer una demanda colectiva con respecto a estas cláusulas y digamos que eso es lo que a nosotros nos daba también un poco de seguridad jurídica frente a nosotros empezar la huelga, ¿no? Ya que como lo que le estamos haciendo es poner en duda el hecho de que nosotros tengamos que pagar eso, os lo dejamos de pagar y luego ya veremos más adelante si la justicia nos da la razón o no, o ya iremos viendo. Y les demandamos el año pasado y el 24 de julio de este año se celebró el juicio y sale la resolución hace poco. Bueno, cuando llegó la primera sentencia del juicio, pues también fue un momento de alegría porque 6 de las 7 cláusulas que nosotros pedíamos que se declararan abusivas, esta jueza la declaraba abusiva y sobre todo el día de ir al juicio, que no solo estuviéramos nosotros, sino que viniera igual
A lo mejor el día del juicio había 50 o 60 personas delante del juzgado con nosotros, apoyando y estando ahí con nosotros en el proceso. Entonces eso fue también un momento muy, muy bonito y que te llena de energía y que dices, pues venga, vamos para adelante. Y el momento de la primera manifestación que se hizo, que fuera tan multitudinaria y ver que no es, o sea, que es un problema muy general y que hay un montón de gente volcada en esto, también fue un momento muy bonito. Cuando te organizas colectivamente, el miedo se va bastante, la verdad, ¿no? Al final, esta gente es muy grande, ¿no? Tienen un montón de abogados, te mandan un montón de, pues eso, amenazas de que te van a desahuciar, de que van a hacer un montón de cosas, y aún así que sean amenazas sabes que vas a tener gente al lado tuyo que te va a respaldar en ese momento, ya sean tus vecinos o ya sea atrás del sindicato de inquilinas o cualquiera de las otras organizaciones de la vivienda que hay en el Estado español. Y entonces eso, bueno, pues sí, te da mucha esperanza y te anima a seguir luchando, a seguir organizándote y ver que con esta gente sí se le puede enfrentar.